Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Convención Constitucional. Nos hemos cambiado de lugar, estamos ya a un costado del edificio del Ex Congreso Nacional y les vamos a ir contando lo que pasó ayer en este pleno de formas de Estado. Recordemos que quedan menos de 3 semanas para que terminen las votaciones, tanto en el pleno como también en las comisiones. Y como les decía, ayer se votó este informe de la Comisión de Formas de Estado, algunas de las normas que en la vez anterior no habían alcanzado este quórum necesario de los 2/3, es decir, al menos 103 votos para pasar directamente al borrador de esta nueva Constitución. ¿Qué se aprobó? Bien, le consultamos sobre ello al coordinador de la comisión, que es Claudio Gómez, así que pasemos a escuchar parte de sus palabras. Estamos muy contentos porque se han aprobado la gran mayoría de estas normas, principalmente en comuna, en primer término, que viene a robustecer y a otorgar una serie de competencias y atribuciones a esta entidad que es la más cercana a nuestra ciudadanía. Y por otra parte también hemos aprobado las normas relativas a los territorios especiales en términos generales, como también consagrando en particular los territorios especiales de Rapa Nui y también el archipiélago Juan Fernández. Y también finalmente hemos aprobado toda la normativa que se ha propuesto al Pleno vinculada a las autonomías territoriales indígenas, donde se señalan sus conceptos, sus competencias y su forma de constitución queda determinada a la ley. Y esa viene a ser la principal diferencia en relación a la propuesta en el primer informe. Así que muy contentos con lo que hemos aprobado. Claro, se votaron, por ejemplo, temas y normas relacionadas, por ejemplo, a los gobiernos comunales, a las autonomías territoriales y territorios especiales. También pudimos conversar con la coordinadora de esta comisión, que es Jennifer Mella. Recordemos que cada comisión tiene 2 coordinadoras, ella es una de las co-coordinadoras finalmente, y ella también destacó el trabajo conjunto y los acuerdos que se lograron en esta oportunidad, así que pasemos a escuchar también lo que nos dijo. Nuestra comisión hoy día aprobamos artículos provenientes desde la UDI y del Partido Republicano. El artículo 3º de la creación de comunas, proveniente de ese sector político, y el artículo del maritorio. Creemos que la Comisión Forma de Estado hoy día ha terminado de votar en la comisión su última indicación sobre el tercer bloque y en el Pleno el penúltimo informe de reemplazo. Estamos cumpliendo en tiempo y forma, pero además con una contundencia y una transversalidad que nos hace poder decir: esta Constitución, efectivamente, esperamos que sea de todos y todas. Bien, ahí escuchábamos entonces palabras de la coordinadora Jennifer Mella, pero lo más destacado de la jornada, sin duda, fue lo que se aprobó y lo que generó gritos y aplausos también dentro del Pleno y los diferentes salones. Era una norma muy esperada y que fue catalogada como histórica. ¿Y de qué habla? Habla de que ya se va a establecer que Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández son territorios especiales. Así quedó establecido entonces en este artículo, pasando ya a este borrador de nueva Constitución. Pudimos hablar con varios convencionales, entre ellos la convencional de Rapa Nui, Tiare Aguilera. Así que pasemos a escuchar sus impresiones en relación a esta norma aprobada ayer en el Pleno en relación a este informe de forma de Estado. Quiero mandarle un afectuoso saludo a todo el pueblo de Rapa Nui, que finalmente hoy se constitucionalizó nuestro acuerdo de voluntades Baijanga Cainga. Esta es una demanda histórica del pueblo de Rapa Nui, una demanda que hemos esperado 133 años para que se pueda finalmente materializar. Que es importante destacar también de esto es que esta norma aprobada, que ya está entonces en este borrador de nueva Constitución, no descarta que también otros territorios de nuestro país sean considerados también bajo esta palabra de especiales a virtud de sus particularidades geográficas, por ejemplo, ¿no? Además, se aprobó un artículo también esperado por los escaños reservados que habla de la autonomía de los territorios indígenas y implica lo siguiente: que serán consideradas entidades territoriales, esto es textual, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, y podrán, previa autorización por ley general, crear empresas y también participar de ellos. Hablamos también con el convencional Wilfredo Bacián, que es representante del pueblo quechua, que se refirió en este punto de prensa en relación a esta norma aprobada, así que también pasemos a escucharlo. Esa idea de que se haya aprobado la creación de empresas públicas para especialmente las comunas pequeñas que puedan organizarse es una tremenda noticia para Chile. Naturalmente los territorios especiales, que también la ley va a poder determinar no solamente Rapa Nui, la isla San Juan Fernández, sino que también otros territorios
Lo importante aclarar es que las normas que fueron rechazadas ayer, es decir, que no alcanzaron este quórum necesario de los 2/3, 103 votos, significa que ya no vuelven a la comisión, ya no tienen esta segunda oportunidad para ser revisados por los integrantes de esta instancia y finalmente tampoco van a tener la posibilidad de llegar a este borrador de nueva constitución. Lo importante, eso sí, es que este viernes va a ingresar al Pleno el primer informe de la Comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que contiene 38 artículos. Hay harta expectación en relación a ello, qué va a pasar entonces, cómo lo va a tomar el Pleno. Recordemos que no siempre pasa de que lo aprobado en la comisión es aprobado por amplia mayoría en el Pleno. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, en diferentes comisiones en donde no se llega a acuerdo cuando están todos los 154 convencionales reunidos. Así que vamos a ver qué pasa, sobre todo porque yo les decía al inicio de este bloque, hay poco tiempo en relación a las votaciones en el Pleno y las comisiones, porque ya a mediados de mayo comienza un nuevo proceso y esta recta final con la instalación de la Comisión de Armonización, con la Comisión de Normas Transitorias y también con la Comisión de Preámbulo, quiero decir, que va a ser en Antofagasta a partir del 16 de mayo. Esa va a ser la semana clave entonces para comenzar esta nueva etapa y donde se va a trabajar hasta el 4 de julio, que es el plazo final para este borrador de nueva constitución. Dicho todo esto, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. No se vaya, porque a la vuelta vamos a conversar con algunos convencionales sobre este tema, también lo que ha pasado en el sistema político que se viene para esta semana, y también vamos a ir analizando el rol del gobierno en relación a la convención. ¿Cuál debería ser? Si es que tiene que tener incidencia o no en el proceso de normas transitorias, lo vemos a la vuelta a esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial. Hablábamos de la Comisión de Forma de Estado. Bueno, son varias las temáticas que vamos a abordar en este bloque y junto a mí está la convencional Amaya Albas para ir conversando. ¿Cómo estás? Muy bien, Natacha, muchas gracias por la invitación. Gracias también por estar acá en Convención Constitucional. Bueno, hablábamos sobre lo aprobado en este informe de Forma de Estado ayer en el Pleno. Vamos explicando primero qué significa que, por ejemplo, territorios como Rapa Nui y Archipiélago Juan Fernández hayan quedado establecidos como territorios especiales. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, señalar que tanto Rapa Nui como el Archipiélago Juan Fernández ya tenían una mención y un cierto tratamiento en la actual Constitución. Por tanto, era muy importante que esa relevancia, esa consagración se mantuviera y en lo posible aumentara. Hasta ahora, en general, tanto Rapa Nui como el Archipiélago Juan Fernández habían sido relevados por razones, podríamos decir, geoestratégicas, como la ubicación, ¿no es cierto?, la idea de la ubicación en el océano, esta idea de la tricontinentalidad, es lo que hasta ahora había parecido ser lo más relevante. Pero la verdad es que la noción de territorios especiales que proponemos y que ayer fue aprobada por el Pleno tiene un matiz o una mirada mucho más ambiental, ecosistémica. O sea, se quiere preservar y también cultural. Por tanto, la preservación no es solo por la ubicación geoestratégica de esos territorios, sino por la importancia de sus ecosistemas, por la vida que en ellos hay, y en el caso de Rapa Nui, por supuesto, es un tema cultural. El pueblo Rapa Nui, en el fondo, la presencia, la vida, el hábitat del pueblo Rapa Nui debe ser preservado. Señalar que se aprobó esta norma, que además da cuenta de un acuerdo de voluntades, en que el Estado de Chile le prometió unas cosas al pueblo originario de Rapa Nui que lamentablemente no han sido completamente cumplidas en el tiempo. Y entonces esta es una oportunidad maravillosa de reencuentro. Pero obviamente esto tiene que ser regulado en el Congreso, ¿cierto? En el caso del artículo de Rapa Nui no, porque está la declaración de que en el fondo lo que hay que hacer es dar pleno cumplimiento al Tratado de Voluntades. Perfecto. Pero en el caso de los territorios especiales, efectivamente es la ley la que va a determinar el régimen administrativo, y además hay una norma respecto del financiamiento. Y esto es importante porque los territorios especiales suelen ser territorios que no están densamente poblados, ya sea por su ubicación, a lo mejor en los extremos, su insularidad, o el hecho de ser, por ejemplo, refugios para el cambio climático. Entonces, el no estar densamente poblado muchas veces hace que sea más difícil implementar políticas públicas. Por eso requieren fondos especiales
que permitan preservar esos espacios físicos justamente para las generaciones venideras. Eventualmente hay otros lugares que también pueden ser establecidos como territorios especiales, ¿no? Así es, esto es muy importante porque de hecho una de las indicaciones que yo apoyé daba cuenta, por ejemplo, de la región de Arica y Parinacota o de la región de Magallanes como regiones que por su, en el fondo, distancia física requieren un tratamiento especial o la calidad, por ejemplo, del lugar de acceso migratorio en el caso de Arica y Parinacota. Y esto es justamente algo que quedó entregado al legislador y que debemos considerar. ¿Y por qué no quedó establecido en este borrador de nueva Constitución? Yo creo que el debate que tuvimos y que se puede aplicar a otros ámbitos también es si es necesario inmediatamente en el texto de la nueva Constitución poner nombres de espacios o debemos dejar ese debate a la posterior, digamos, al trabajo del legislativo posterior en que seguramente se requiere mayores precisiones o informes técnicos que en el espacio de lo inmediato de la convención a veces es difícil lograr. Vamos avanzando a otro tema. También se vio el tema de las autonomías territoriales indígenas, que ha generado ciertas diferencias entre los colectivos. Hay convencionales, por ejemplo, del sector de derecha que dicen que ya esta nueva constitución es indigenista. ¿Qué implica esta autonomía territorial indígena y qué decisiones se puede tomar sobre este tema? Sí. Bueno, yo utilicé mi palabra de ayer en el Pleno, es invitar a quienes nos ven que ojalá escuchen esas palabras, porque en el fondo cada convencional de alguna manera señala lo que estima más relevante en la votación del día. Yo relevé la relevancia, la importancia de las autonomías territoriales indígenas, porque me parece que es la manera de concretar la plurinacionalidad. A veces la plurinacionalidad parece una palabra tan etérea, como tan genérica, y las autonomías territoriales es la concreción territorial de la plurinacionalidad. Si reconocemos que existen pueblos originarios que tienen su propia cosmovisión, que tienen una mirada del mundo que es distinta del resto, y que esa mirada debiera tener un lugar, un espacio físico en el que se pueda desarrollar, el que reconozcamos la existencia de una autonomía territorial va a permitir ello. Y nuevamente queda entregado también al legislador porque esto es parte de un diálogo. Pero ha generado, por ejemplo, ciertas dudas en relación a si es que van a tener una incidencia directa en temas, por ejemplo, económicos, políticos. ¿Es así? O sea, lo que señala la norma constitucional aprobada ayer es que la ley va a crear un mecanismo, por tanto no está todavía creado el mecanismo, está la necesidad, pero esto también es propio de las constituciones. Las constituciones lo que hacen es de alguna manera perfilar objetivos estratégicos, pero la constitución por su textura abierta no tiene por objetivo señalar cada uno de los detalles y por tanto es razonable y es adecuado que quede entregado al legislador el debate específico de cómo va a ser el mecanismo, cuál va a ser el procedimiento, qué datos, qué antecedentes se van a tener que presentar para llevar adelante esa conversación. Por ejemplo, qué espacio geográfico va a ocupar. Nadie ha pensado, por ejemplo, que numerosas regiones sean una sola autonomía territorial indígena. Eso jamás estuvo en la idea de la creación de la institución. Estamos pensando, por ejemplo, que Rapa Nui sea una autonomía territorial indígena para el pueblo Rapa Nui, o que exista un espacio en el norte de Chile en que los pueblos andinos, el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo licanantay, pueda tener un espacio en el cual desarrolle su cosmovisión. Amaya, ahora sistema político. Es uno de los temas sin duda de la semana y harta expectación para ver qué va a pasar tanto en la comisión como en el pleno. Si bien hay un acuerdo por parte de algunos colectivos, todavía faltan votos para que sea aprobado en el pleno. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Tienes confianza de que durante estos días se puedan ir buscando más apoyos? Yo creo que sí, se ha producido un diálogo interesante en que yo creo que el gran objetivo es hacer dialogar. Por un lado, sistema político con forma jurídica de Estado, o sea, lo que llamamos la parte orgánica, digamos, la sala de máquinas, que antes se pensaba que era solo el sistema político nacional. Debiéramos pensar, por lo menos eso es lo que dice Roberto Gargarella en su metáfora, que los sistemas políticos regionales deben conversar con el sistema político nacional. Me quiero detener en ese punto, porque la Comisión de Forma de Estado y la de Sistema Político se entrelazan bastante. Sí. Eso ya hay una conversación que se está haciendo, porque recuerdo que hace un par de semanas habían convencionales que decían que realmente no había mucho tiempo de tener una conversación más clara en relación a estas dos comisiones. ¿Hoy en día eso está sucediendo? Yo diría que está sucediendo más, no sé si todo lo que nos gustaría, pero es verdad que los tiempos son bien vertiginosos dentro de la convención. El fin de semana estuvo trabajando sistema político y nosotros estuvimos en contacto con algunos de los convencionales. Yo entiendo que también hubo otros convencionales, Tami Pulsili, Adolfo Millaburde,
de la Comisión de Forma Jurídica de Estado que sí estuvieron formando parte de las reuniones del sistema político. Por tanto, se ha producido un mayor nexo y en la institucionalidad que se propone la Cámara de las Regiones es la respuesta dentro del Congreso Nacional al modelo de Estado regional. Por tanto, yo creo que sí. Espero que eso sea aún más profundo y espero que en la revisión final de las normas logremos un buen diálogo entre el sistema político nacional con los sistemas políticos subnacionales. ¿Qué falta ahí? ¿Hay alguna contradicción entre lo que propone Forma de Estado o su sistema político o crees que ambos avanzan hacia la misma línea? Sí, no, yo creo que simplemente falta ver la norma final, porque lo que tenemos son las indicaciones presentadas en el sistema político que tienen que ser votadas en el Pleno. Pero con las indicaciones, ¿lo ves bien? Sí, mira, lo veo bien, pero también señalar que estoy convencida que esta Constitución no va a ser perfecta y no aspiro que lo sea. O sea, esta Constitución me parece que va a ser legítima, democrática y correcta desde el punto de vista normativo y que como toda obra humana vamos a tener que seguir perfeccionando en el tiempo. O sea, creo que el modelo es el correcto, yo estoy muy a favor de una forma jurídica de Estado descentralizado políticamente y me parece que la respuesta institucional es la adecuada. Ahora, ¿vamos a requerir una revisión? Por supuesto. ¿Vamos a requerir a lo mejor un perfeccionamiento, pulir algunas de las normas? También. En armonización. Ahora, haremos todo lo posible en armonización y si no, quizás va a quedar para después. O sea, es posible que después de aprobada el 4 de septiembre, que esperamos en el plebiscito de salida, esas normas luego deban ser reformadas y hay que estar abiertos. Yo creo que la apertura y la ductilidad de la norma constitucional es una de las claves para su éxito. Antes de entrar al tema de armonización, donde vas a ser una de las personas, uno de los 40 convencionales que va a integrar esta comisión, me gustaría preguntarte sobre este acuerdo de sistema político. Recuerdo que en el acuerdo anterior, en el segundo acuerdo más bien, este es el tercero, se hablaba de que faltaba más transversalidad y en esa instancia habían más colectivos que firmaban este acuerdo. Ahora son menos. ¿Crees que falta eso en este acuerdo? No, yo creo que se ha producido una apertura al diálogo con personas de otras comisiones y espero que finalmente estén los votos, ¿no? Uno esperaría que se logre los 103. Es difícil también señalar, cuando uno ve votaciones como el día de ayer de 120, 130 votos, eso supone un esfuerzo grande de buscar los apoyos. Entonces yo espero que la Comisión de Sistema Político busque esos apoyos y que logremos entre todas justamente levantar una propuesta coherente. ¿Hay temor de que esto no alcance el quórum de los 2/3 en el Pleno y eso implique que el Congreso tenga que prácticamente reformarse a sí mismo? No, para nada. Yo bajaría la ansiedad en ese punto porque me parece que este Pleno ha demostrado ser muy, yo diría, responsable cuando se da cuenta que es la última oportunidad en darle, digamos, una coherencia interna a la propuesta normativa de Constitución. Así es que no creo que eso vaya a ocurrir. Ahora, a mediados de mayo comienza entonces esta última etapa. Comisión de Armonización, preámbulo y también de normas transitorias, vas a integrar la de armonización. ¿Por qué has decidido integrar esa comisión? Sí, efectivamente ya están presentadas las firmas necesarias para que pueda integrar la Comisión de Armonización en conjunto con 3 convencionales más del Frente Amplio, más independiente. Yo creo que dice relación con que uno va a estas comisiones a ofrecer, digamos, aquello en que puede aportar. Cada uno de los cargos que he tenido en esta convención ha sido para aportar desde aquello que conozco, que sé. Lo hice en reglamento, lo hice después en la mesa y ahora voy a armonización o en la Comisión de Forma Jurídica de Estado. Yo de profesión soy abogada, pero he dedicado mi vida al estudio del derecho y trabajo en la Universidad de Concepción hace casi 25 años y por tanto armonización, que es justamente el estudio de las normas, la coherencia interna de la propuesta constitucional, el análisis de los tipos y fundamentales en derecho fundamental, en el catálogo específico de derechos fundamentales o incluso la coherencia lógica entre las normas orgánicas, es aquello que sé hacer, es aquello a lo que me dedico, así que yo espero poder hacer un aporte en ese aspecto. En la Comisión de Armonización, para que quede claro, hay diferentes visiones del rol que va a tener finalmente. ¿Crees tú que la Comisión va a tener el rol de eliminar ciertas normas? Yo no le he escuchado ese deseo a nadie, salvo quizás a quienes no les gusta. No tenemos ninguna... No, pero por ejemplo, hace pocos minutos Pedro Muñoz del Colectivo Socialista decía, bueno, quizás sea correcto eliminar ciertas normas que generen, por ejemplo, incongruencias, pero finalmente tener un texto más acotado. No, yo no estoy de acuerdo con esa expresión, pero voy a decir por qué. Yo trabajé en el reglamento general, por tanto trabajé en la redacción de las normas que rigen hoy la Comisión de Armonización. Y la Comisión de Armonización tiene por objeto visibilizar, porque además la Comisión no toma decisiones. La Comisión de Armonización tiene por objeto visibilizar al Pleno de la Convención aquellos aspectos que estime deben ser
mejorados, revisados, complementados, y lo que hace es presentar indicaciones. Y como cualquier indicación, y esto es la regla general para todo nuestro trabajo, la indicación puede ser supresiva, pero puede ser supresiva en el sentido, por ejemplo, que hay una redundancia, o sea, una materia está tratada en los mismos términos 2 veces, se perfectamente presentar una indicación supresiva en que se suprime, por ejemplo, aquel aspecto en que está en el fondo repetido. O puede haber una indicación que sea aditiva, en que nos demos cuenta que hace falta un verbo, una expresión, una línea. Estoy dando un ejemplo, pero por supuesto que es simplemente para hacernos la idea de aquello, del trabajo que vamos a realizar, en que se presente un elemento que complemente la norma y que el Pleno va a decidir si le parece adecuado o no. Nuestro trabajo va a ser técnico, de revisar todas las normas aprobadas, todos los incisos aprobados, de buscar aspectos formales y sustantivos que permitan mejorar esa propuesta de Constitución, y eso va a ir como indicación al Pleno. Las indicaciones per se pueden ser supresivas, aditivas o sustitutivas. Yo creo que la más dificultosa es la sustitutiva, porque de hecho creo que políticamente es inviable, no es jurídicamente. Si jurídicamente uno siempre puede presentar indicaciones sustitutivas, pero me parece políticamente inviable, porque lo que no podemos hacer es desconocer el enorme trabajo político realizado por las 7 comisiones temáticas. Pedro Muñoz, de todas formas, decía claro que él estaba a favor de eliminar ciertos artículos cuando veía ciertas incongruencias o que eran redundantes. Eso es importante aclarar. Pero sí han dicho algunos convencionales que este texto es demasiado largo, que se esperaban un texto más corto. ¿Estás a favor o cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que esa es una expresión genérica que habría que fundamentar mucho mejor para que tuviera algún sentido. Las constituciones no tienen un número perfecto, o sea, no porque tenga 50 es buena y porque tenga 500 es mala. Depende de la cultura jurídica. Nosotros venimos de una cultura jurídica muy exegética, en el sentido que nos gusta que la palabra exacta esté, y para que lo diga lo tiene que decir de la manera como yo estimo adecuado señalarlo, y entonces a lo mejor hay que poner 10 versiones distintas de cosas muy parecidas. Tenemos una especie de un uso bastante lato de la lengua para manifestar jurídicamente lo que deseamos. Por tanto, me parece que casi nuestra forma de ser da cuenta del deseo de una constitución más extensa, pero no hay parámetros que permitan medir en bueno y malo en términos de extensión. A mí me parece que va a tener la extensión necesaria para expresar los deseos de las personas, de la diversidad de personas que están en este pleno, de la diversidad de temas que nunca habían sido acogidos. O sea, el hecho que estemos por primera vez hablando de temas ambientales en profundidad o temas de pueblos originarios en profundidad va a requerir de una cantidad, yo diría, adecuada de normas. Ahora hablemos del rol del gobierno en la convención, que ha sido uno de los temas más relevantes de esta semana, sobre todo luego de que en esta reunión que se realizó ayer en el Palacio de la Moneda, finalmente se dio a conocer una minuta en donde el gobierno dice que va a participar o va a incidir en el proceso de normas transitorias, en la formulación de ellas y con el apoyo técnico e informativo. ¿Cuál debería ser el rol del gobierno en esta materia, considerando que ya hace varios meses se habla de que la convención debería ser autónoma? O sea, la convención es autónoma. La convención es autónoma por mandato constitucional, pero tenemos un vínculo. ¿Qué significa que sea autónoma? Significa que nosotros tenemos procesos de deliberación y toma de decisiones en lo cual no podemos ser pauteados, ¿no es cierto?, por lo que denominamos órganos constituidos. A pesar de ello, hemos visto que numerosos órganos constituidos manifiestan su opinión respecto de decisiones que se adoptan en el interior de la convención. Hemos visto al Senado, a la Corte Suprema y otros órganos. Ahora, ellos manifiestan su opinión. Lo que pasa que lo que a veces ocurre es que parece que se intenta, ¿no es cierto?, también hacer una especie de guía o lobby respecto de convencionales que pertenecen a alguna de esas, lo hemos visto en el Senado de manera bien evidente, por el interés de que se adopte una decisión en un sentido determinado. Yo diría eso es incorrecto, eso es inadecuado, pero es entendible. Es entendible que órganos constituidos, cuando ven que las normas constitucionales van a cambiar el escenario, van a cambiar la estructura de la toma de decisiones, consideren que eso les afecta. Eso a mí me parece razonable. Ahora, con respecto al gobierno, a mí me alegra porque, en un sentido, la SECPRES está vinculada a esta convención. La SECPRES es el órgano que tiene que sostener el trabajo de la Convención Constitucional. A mí me parece que, por un lado, ahí hay una función muy relevante en entregar información respecto del contenido de la Constitución que se va a proponer a los pueblos de Chile. Ahí hay una función pedagógica ciudadana que yo espero que la SECPRES
y a través de las Express todo el gobierno aborde de manera, yo diría, muy comprometida. Pero el rol del gobierno, algunos han dicho que tiene que ser solamente informativa, y hemos escuchado convencionales durante esta jornada decir, bueno, realmente el gobierno sí tiene que incidir en este proceso de normas transitorias por el tema técnico, quizás también por el tema del presupuesto. ¿Por qué debería el gobierno estar en este proceso de normas transitorias? Es que yo diría hay que distinguir. Respecto del contenido total de las normas, yo creo que hay un deber de información, y eso espero que se haga de manera muy, muy comprometida. ¿Están al debe ahí? Es que no tenemos el texto de la nueva Constitución, entonces en realidad lo que podrían informar es siempre parcial. Yo creo que han hecho bien en esperar que tengamos al menos el borrador completo, y ese borrador completo lo vamos a tener si todo va de acuerdo al cronograma que cuida el vicepresidente Gaspar Domínguez. Lo tendríamos el 16 de mayo a propósito de justamente la inauguración de la Comisión de Armonización, y entonces ese borrador completo va a permitir ya iniciar un proceso de formación ciudadana, no solo por parte de esta convención, sino que también del gobierno en su conjunto. Y por otro lado, con respecto a las transitorias, yo creo que esto es relevante. Las normas transitorias tienen por objeto permitir que la Constitución, una vez aprobada, pueda ser implementada, porque vamos a estar en un lugar a propósito de la actual norma constitucional, y la norma nueva nos va a llevar a un escenario constitucional diverso, pero tenemos que conocer el camino de un lugar a otro, en términos de gradualidad, en términos de órganos responsables de la implementación, en términos de la necesidad de dictar a lo mejor normas en el Congreso Nacional. O sea, va a haber un camino a recorrer, a transitar, y que va a requerir de algunas normas específicas. Y en ese sentido, quienes formamos parte de esta Convención Constitucional tenemos un cargo de representación popular, tenemos distintas profesiones, venimos de distintos lugares, pero muchos de nosotros no tenemos la experiencia de largos años en órganos del Estado o en la implementación de políticas públicas para conocer en detalle de qué manera podemos, por ejemplo, implementar el modelo de Estado regional. Para implementar el modelo de Estado regional vamos a requerir de información técnica, de valorización. Por ejemplo, tantas veces convencional dice cuánto cuesta esa reforma, cuánto cuesta la implementación de ese modelo. Bueno, vamos a necesitar esa información técnica respecto de la gradualidad, del costo de la implementación, de las necesarias instituciones que deben comprometerse en esa implementación. Y en ese sentido a mí me parece que la información técnica del gobierno no solo es bienvenida, sino que es necesaria. Ahora, esas son normas ya adoptadas, o sea, van a estar ya implementadas, ya vamos a haber aprobado el texto de la Constitución. Ustedes lo que quieren saber es cómo implementar eso. Por supuesto. Con la información que ya está. O sea, Chile necesita saber, porque ¿qué sacamos con decir vamos a tener un Estado regional si a través de la norma transitoria no le podemos decir a los y las chilenas cuánto tiempo va a requerir? No sé, 3 años para dictar las leyes marco. ¿Cuándo vamos a empezar a implementar a lo mejor la primera región piloto en la forma jurídica de Estado regional? ¿Va a ser posible implementarlo de una sola vez? ¿Vamos a tener que hacerlo gradualmente, región a región? Amaya, ¿qué temas deberían ser la prioridad de las normas transitorias? Porque claro, están todos los derechos sociales, está todo sistema político, todo forma de Estado. ¿Por dónde deberían empezar? ¿O cuál crees tú debería ser la prioridad? Porque claro, las personas están esperando una respuesta y también un cambio en el menor periodo posible. Sí. A mí me gustaría mucho que le diéramos prioridad a los derechos sociales, a salud, educación, vivienda, seguridad social. A mí me gustaría mucho que las personas tuvieran certeza respecto del Estado social y democrático de derecho. Este nuevo paradigma supone una actitud, un cuidado del bienestar de las personas que debiera reflejarse en políticas públicas muy diversas a las que hemos tenido hasta aquí, pero también me gustaría dar tranquilidad en el sentido, por ejemplo, creo que es necesaria una norma transitoria que dé claridad respecto de cuándo se van a empezar a aplicar las normas, por ejemplo, que en materia justamente de autoridades públicas, de elección, de mantención de los cargos que ya fueron electos. Yo creo que las personas necesitan saber que el ordenamiento constitucional rige hacia el futuro y que por tanto no debiera cambiar situaciones que ya en el fondo han sido creadas bajo la norma actual. O sea, yo creo que ahí hay una necesidad de normas transitorias que por un lado entreguen seguridad jurídica, certeza, pero que también se hagan cargo de la necesidad de transitar hacia este nuevo paradigma. Es una tensión difícil de alguna forma. Para finalizar, es difícil esta pregunta porque se le hemos hecho a varios convencionales, pero ¿cuánto crees tú que se va a demorar la instalación, por ejemplo, de los derechos sociales para que las personas ya perciban los cambios?
No, yo espero que los cambios se perciban desde el día siguiente de aprobada la Constitución. O sea, es distinto vivir bajo un paradigma de un Estado social y democrático de derecho. Eso debiera permear por ejemplo, toda la institucionalidad. El tema de la salud, de este nuevo sistema, el derecho a la seguridad social. No, yo creo que hay, de verdad, o sea, yo creo que sería poco serio si yo como convencional, que no tengo esa experiencia, dijera un plazo. Yo no me atrevo a decir un plazo, pero sí... creo que la ayuda que va a venir desde el gobierno a través de los órganos técnicos debiera ayudarnos a decidir de qué manera hacerlo para hacerlo bien. O sea, la Constitución no es solo un papel, la Constitución es un marco del ejercicio del poder y por eso tenemos que ser muy responsables y creo que estamos trabajando en ese sentido. Perfecto, Amaya Alves, muchísimas gracias por tu tiempo y explicación de varios temas. No, gracias a usted. Y seguimos avanzando en uno de los temas que también estábamos abordando con la convencional Amaya Alves, es este rol que debería tener el gobierno con la convención. Ayer recordemos que hubo un consejo de gabinete ampliado donde estuvo el presidente Gabriel Boric junto a sus ministros y ahí se dio a conocer una minuta del rol o la participación que va a tener el gobierno en esta recta final de la convención, en donde se señaló que van a tener una incidencia en la formación o formulación de ciertas normas transitorias que recordemos que se comienza a mitad de mayo, que van a implicar, por ejemplo, este traspaso, transición de la actual Constitución a la nueva Constitución y obviamente asumiendo también un rol informativo, que lo ha dicho varias veces la vocera de gobierno Camila Vallejo, que tiene que ser así, y también un soporte técnico y administrativo, que también es el rol de la SECPRES. Vamos a escuchar algunas declaraciones de las autoridades sobre este tema y luego vamos a seguir analizando este tema. Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar. Cada uno de los ministros y cada una de las ministras aquí presentes, cuando no están en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión. Hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerlo de manera verídica. Yo me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos dentro de los marcos que nos impone la ley una posición clara respecto al proceso. Claro, yo les decía que se difundió entonces una minuta del trabajo con las fechas de la convención y todo lo que falta, que es bien poco porque recordemos que el 4 de julio va a terminar este proceso y el 4 de septiembre va a ser el plebiscito de salida. En esta minuta se detalla entonces las fechas, este rol que va a tener el gobierno y se especifica lo siguiente: hay que propiciar un diálogo político fluido y transparente y que la transición constitucional es un aspecto fundamental para una nueva constitución que afecta directamente su éxito y legitimidad. Recordemos que durante varios días ya y este fin de semana incluso la ministra Isquia Siches dijo que no van a tener una posición neutral con el trabajo de la convención y hay que recordar además que fue el propio presidente Gabriel Boric antes de ser electo que también fue uno de los firmantes de este acuerdo por la paz, donde no tuvo el apoyo de su partido y de su sector, pero de todas formas lo hizo para buscar o viabilizar una salida a este estallido social que comenzó en octubre de 2019. Ahora, ¿cuál debería ser el rol del gobierno? ¿Qué opinan también los constituyentes en relación a esta minuta? Pasemos a escuchar las declaraciones de Rodrigo Álvarez y también de Constanza Chonhaut. Yo creo que el gobierno debe abstenerse absolutamente de todo tipo de acciones. Hay normas tanto legales como instructivos de la Contraloría que, por ejemplo, impiden el uso, sin duda alguna, de recursos públicos, pero al mismo tiempo la participación de ministros y altos funcionarios en este proceso. Por lo tanto, lo que ellos deben mantener es la neutralidad absolutamente del proceso. Con respecto a la minuta, a mí me parece sorprendente. El gobierno fue claro desde el principio, desde antes de asumir, respecto a su compromiso con que el proceso constituyente llegue a buen puerto. El mandato constituyente es tener una nueva constitución. El mandato con el plebiscito del apruebo es tener una nueva constitución y yo creo que es importante dejar claro que este proceso no es de algunos, es un proceso que le pertenece a Chile en su conjunto. Son algunas de las declaraciones de los convencionales en relación a este tema. Hoy día también hemos seguido buscando declaraciones o puntos de vista acá en la convención. Hay quienes dicen que el gobierno sí tiene que estar en este proceso de normas transitorias, más bien para
dar y compartir, por ejemplo, información en relación al presupuesto, en relación a información de las instituciones. Lo conversábamos recién también con Amaya Alves, que es precisamente de este colectivo, en donde dicen que si bien la convención es autónoma, sí necesitan esta información para hacer un traspaso responsable. Todo esto considerando o esperando que esta convención o este borrador de nueva constitución se apruebe en el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre. Ahora, la ministra Ezquia Siches, yo les decía, el fin de semana dijo que no tienen que ser neutrales, pero eso también ha generado cierta inquietud en el socialismo democrático, donde han advertido que el gobierno debe ser un poco más cauteloso en esta materia. El gobierno ha dicho que no van a hacer una campaña explícita por el apruebo, sino más bien una campaña informativa, considerando que van a ser cerca de 2 meses que va a haber para informar a la ciudadanía desde el fin de la convención y el plebiscito de salida. Sigamos escuchando declaraciones. Mire, la ley es bien clara. El gobierno es una institución que representa a todos los chilenos, está a cargo de la organización del plebiscito, tiene que asegurar que estén las condiciones, que la ciudadanía se entere de cuáles son las propuestas que van a estar sobre la mesa, pero también dentro del gobierno hay ciudadanos y efectivamente de manera particular ellos podrán tener sus propias posiciones como las tenemos todos los chilenos, pero no nos cabe ninguna duda que al gobierno le recae una responsabilidad legal, institucional, que es de cara a todos los chilenos y no a una posición en específico. En el proceso y como gobierno, cada ministro, ministra o integrante del gobierno tendrá su opinión particular, pero al gobierno lo que le cabe es generar un plebiscito en que vote mucha gente y además que sea un plebiscito informado. Sí, es importante entonces establecer los diferentes puntos de vista en relación a este rol que debería tener el gobierno. Hay convencionales que son más independientes, que dicen que el gobierno no debería incidir de ninguna forma, que la convención es autónoma, y hay otros que dicen que sí es importante tener este rol del gobierno en las normas transitorias para hacerlo de una forma responsable. Recordemos que las normas transitorias se van a ver en una comisión que se va a formar de forma paralela a la Comisión de Armonización y que va a estar integrado por un grupo de convencionales que van a ver precisamente esto, esta transición hacia una nueva constitución. Y, por ejemplo, ¿qué se ve en estas normas transitorias? Se podría ver el tema del sistema político, si es que es necesario adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias o si se respetan estos 4 años en relación a la constitución actual y después de eso se comienzan con los cambios. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric va a tener la posibilidad de una reelección, que es lo que establece, por ejemplo, este borrador de nueva constitución, o eso va a comenzar a regir más adelante. ¿Qué pasa también con los derechos sociales? Muy importantes: salud, educación, vivienda, pensiones, el derecho a la seguridad social. ¿Cómo va a verse eso en las normas transitorias? Porque claro que hay que ver también el traspaso, por ejemplo, de este nuevo sistema de salud, el que tenemos actualmente y el que vamos a tener si es que se aprueba este plebiscito de salida el 4 de septiembre. Son varios los temas que se van a ver en estas normas transitorias, en esta comisión especial que se va a instalar, recordemos, en Antofagasta, y que luego van a tener que verse en la Comisión de Armonización, que es el trabajo que va a tener que hacer Amaya Alves junto a otros 40 convencionales para ver que todo esté armónico o armonizado, como dice su nombre, y que también va a tener que ser revisado en el Pleno por los 154 convencionales. Falta sin duda uno de los temas y procesos más importantes de esta nueva constitución, y además que hay que ver además qué falta con la Comisión de Sistema Político. Es uno de los temas principales que se van a ver en estas normas transitorias, pero todavía no hay definido o no hay un acuerdo amplio en relación al Poder Ejecutivo y tampoco al Poder Legislativo. Eso también va a ser uno de los temas que va a incidir sin duda en este resultado del plebiscito de salida. ¿Qué falta para esta semana? Recordemos, hoy día es el pleno de sistema de conocimiento. Uno de los temas que se va a ver es el derecho de autor. Hay harta expectación desde el mundo de las artes y culturas por este tema. Y también mañana se va a ver este pleno, este informe de principios constitucionales. Podríamos ver ahí también si es que se aprueba esta iniciativa popular de ley, también la derogación de una ley y también el referéndum revocatorio en el caso de los mandatarios, alcaldes y gobernadores. Esta semana van a ser clave para definir ciertos temas que van a estar o no en el borrador de esta nueva constitución. Dicho todo esto, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre y nos volvemos a encontrar mañana en la tarde a partir de